Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Con Ideas Propias, nuestra charla política sobre el cierre de la semana, aquí por CN23. Hoy, por supuesto, vamos a analizar una semana específicamente en el juego de la coyuntura electoral, porque ha sido semana de cierre de alianzas y también una semana que termina con dos elecciones muy importantes en la provincia de Río Negro y en Santa Fe, o mejor dicho, quizás sea el comienzo de la próxima semana y ya en otra temperatura bien distinta. Pero también en esta semana hay novedades, hubieron novedades legislativas en torno al Código Procesal Penal, a la implementación del Código Procesal Penal. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, dijo hace algunas horas que Argentina está atravesando la transformación más importante en torno del Poder Judicial de su historia, pero algunos sectores de la oposición parecen no valorar lo mismo. Y también vamos a charlar en el programa de hoy distintas decisiones donde se pone en juego la soberanía, vinculado a episodios de esta semana. Tema Malvinas, tema fondos buitre y también incluiremos aquí una reunión muy importante entre la CELAC y la Unión Europea que se desarrolló en Bruselas y que nos dará seguramente algo para charlar con los muchachos. Así que hasta las 12 por CN23, nuestra charla política de cierre de semana con ideas propias. Bueno, Heller Junio Form, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo mejor de tu presentación es lo de los muchachos. Lo de los muchachos. Bueno. Llegó al corazón. Usted dio muestra de atletismo hoy para llegar, ¿no? Perfecto. Sí, efectivamente, sí tuve suerte con el tránsito. Y sin transpirar. Así es, así aquí estamos. Bueno, quisiera arrancar el programa con una información sobre la separación del EDE y el Partido Solidario en lo que colectivamente conformaban Nuevo Encuentro. ¿Esto ya está confirmado? Sí, sí, efectivamente. A ver, el tema tiene un punto de partida fáctico que se da con la conformación de las listas para la elección de la ciudad, en la que, a nuestro entender, se viola un compromiso tácito que teníamos previo de que Edgardo iba a ser el mejor candidato nuestro en la grilla de legisladores del Frente para la Victoria. Eso nos llevó a ir separados en la elección. Fuimos separados con dos listas. No pudimos, porque el EDE nos lo aceptó, marchar juntos el 24 de marzo. Es decir, que se fue plasmando en los hechos un alejamiento, una pérdida de afecto societario que es imprescindible para poder funcionar en un espacio común. Y además, desde luego, porque las cuestiones de forma siempre tienen alguna mayor profundidad, desde hace tiempo nosotros tenemos matices de línea política con el EDE. Yo muchas veces lo he dicho conversando, si no tuviéramos matices no seríamos un frente, seríamos un partido, porque si vos pensás igual en todo, pero la realidad es que esos matices tal vez se fueron acentuando. Mira, en el acto de Ferro, que fue un punto culminante de lo que fue nuestra construcción, en el discurso mío, dos frasecitas cortas. Para que se entienda, nosotros no nos sentimos aliados del kirchnerismo, nosotros nos sentimos parte del kirchnerismo. Somos, en todo caso, una de las puertas de entrada al kirchnerismo, como lo son la Cámpora o el Movimiento Evita y todas las otras expresiones que se unen para construir esa gran fuerza transformadora que este país necesita y requiere. Y lo tenemos que hacer manteniendo nuestros rasgos, identidades, que se nutren, como dijimos, de todas las corrientes que abrevan ese pensamiento nacional, popular y transformador. Es decir, nosotros hemos insistido en que nuestra participación en el espacio del kirchnerismo no debía hacerse en el marco de una mimetización con otras fuerzas, sino en el mantenimiento de nuestras identidades, de nuestra historia, de nuestros orígenes y también de nuestras visiones. Porque acá todo el mundo habla, por ejemplo, de que hay que profundizar y nadie dice qué quiere decir eso.
o pocos lo dicen para no ponernos en exclusivos. Y nosotros nos hemos sentido también un tanto limitados, para decirlo de alguna manera, porque el EDE, a partir de la función pública de Sabatella, tiene una postura más de, digamos, tratar de diferenciarse lo menos posible, tratar de, en todo caso, mimetizarse lo más posible con las fuerzas mayoritarias que componen el espacio kirchnerista. Y nosotros creemos que tenemos que seguir planteando cuestiones como la ley de servicios financieros, como la ley de inversiones extranjeras, como un proyecto que en estos momentos estamos impulsando que tiene que ver con la creación de una empresa nacional de litio al estilo de lo que es YPF, el tema del CIADI, el tema de los tratados bilaterales de inversión que nosotros planteamos que deben ser denunciados, y así podríamos hablar un largo tiempo, que fueron, digamos, marcando matices en las visiones que teníamos. Y de hecho, entonces hemos decidido que no tenemos condiciones para seguir juntos, pero yo quiero ser clarísimo. Nosotros, el EDE no pasó a ser un enemigo político nuestro. Nosotros seguimos compartiendo el espacio del Frente para la Victoria, seguimos compartiendo el espacio de Unidos y Organizados, y lo compartimos también con otras fuerzas. Aquí se frustró un intento de construir un espacio común que denominamos Frente Nuevo Encuentro, y que para ser un frente necesita la presencia de más de una fuerza. En realidad ya se habían ido otras fuerzas, se fue Octubres, se fue el Partido Comunista, se fue el Sí, que permanece en el bloque en la Cámara de Diputados junto con Junio y conmigo, Raimundi, pero que había dejado de participar, y de hecho habíamos quedado reducidos a las dos fuerzas, es decir, al EDE y al Partido Solidario, que seguían funcionando con ese intento de mantener una unidad de criterio. Así que, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en la construcción y en la consolidación de nuestro partido, el Partido Solidario. Vamos a seguir militando con fuerza en los espacios comunes. Ayer estuvimos en una reunión de trabajo del grupo de conducción de la tarea electoral en relación a las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos programando para la semana que viene 2 actividades importantísimas hechas por nuestro partido, uno con la cultura y otro con empresarios PYME, donde pensamos reunir 1000 empresarios PYME en Ferro el 25 de este mes. Estamos participando activamente en las timbriadas, en todas las actividades de tipo masivo que se plantean en la campaña, y lo hacemos como lo hacíamos antes. Y allí al lado nuestro están los compañeros del EDE también, y tomando las mismas responsabilidades y las mismas tareas, así que seguiremos compartiendo los espacios comunes, pero desde la identidad de cada uno. Yo creo que, para agregar algo más que me parece que puede ser interesante, ese matiz de sostenimiento de la identidad y desde nuestras visiones específicas como fuerza política del Partido Solidario, planteando el tema de la profundización y una conceptualización específica, lo que hacemos es agregarle valor, lo que hacemos es enriquecer el proyecto kirchnerista, es fortalecerlo, y no lo contrario, de forma tal que afirmamos nuestra identidad, que tiene que ver con nuestra historia, pero además desde esa variedad lo que hacemos, insisto, es fortalecer, enriquecer el proyecto kirchnerista, así que creemos que ese es un valor que debemos sostener. ¿Les parece si nos metemos en el análisis de la semana política? Y nos acompaña, por supuesto, un informe que desde ya nos va a dar material para la charla que sigue. Hasta el miércoles hay tiempo para presentar alianza. Vos lo que me decís es que de acá al miércoles ustedes no van a presentar ningún tipo de alianza a ningún nivel con Massa. Es lo que hemos dicho el día 0. Te digo porque esas son las grabaciones que después se repiten durante años. Repetilas. Bueno, todo bien, todo bien. Me preguntaron, sí. Iba, además, es como una falta de respeto de parte mía tener que contestar si acepto a Sergio Massa de gobernador cuando él es candidato a presidente. Y le quiero decir a esos millones de argentinos que depositaron su confianza y sus sueños en nosotros,
que sienten que este país puede ser mejor, que voy a ser presidente de los argentinos y que voy a ser candidato a presidente de los argentinos. Muchas gracias. Me tiene sin cuidado, yo me preocupo por los candidatos que van a competir para definir quién es o los precandidatos que van a definir para ver quién es el candidato del Frente para la Victoria y trabajar para nosotros mismos. No me fijo en lo que hace la oposición. Es una jornada más que seguramente, como otras, va a quedar en la historia de las páginas de la lucha de nuestro país. Es una jornada donde ha tenido una adhesión muy importante. El paro ha sido realmente muy importante. Si lo que ellos pretendieron y siguen pretendiendo expresar es que el conjunto de los trabajadores rechaza al gobierno, a las políticas del gobierno, me parece que fue utilizando sus palabras, un contundente fracaso, ¿no? Ni en la época de los militares. En la época de los militares hacíamos paro, huelga, lucha, se conversaba, se negociaba, pero con este gobierno no tuvimos ninguna posibilidad de ningún tipo de diálogo, ¿no? Alejate ahora de decirle repudiarlo y decirle voy al lado tuyo. Estoy diciendo que no estoy de acuerdo, acabo de escuchar. No, cuando decía que está de acuerdo, el tiempo que hace el paro con él. Vos estás haciendo un paro con él, viejo, vos sos la izquierda. No estoy haciendo un paro con él. Un bruto de la derecha, un bruto de derecha. No. Está claro que los dirigentes sindicales opositores hoy han decretado la prisión domiciliaria de millones de argentinos que hubieran querido ir a cumplir con sus responsabilidades y se vieron impedidos por estas actitudes salvajes de piquetes sin sentido. Quisiera que comencemos por lo último, por el paro, porque intuyo que va a ser lo más breve. Parece tan lejano el paro, fue esta semana, pero parece tan lejano y creo que eso habla, casi que ni parece que pertenezca a esta semana, y quizá eso muestre lo poco que ha dejado en materia de hecho político, ¿no? A ver, primero, si tomás los diarios, incluso opositores, el título era "El fuerte paro del transporte generó poca presencia en las industrias y demás". Es decir, está claro que gremios importantísimos habían acordado en los últimos tiempos las renovaciones paritarias, los metalúrgicos, la construcción, los bancarios, que merecen un párrafo especial porque se firmó un convenio que yo creo que está llamado a marcar un rumbo. Kicillof lo dijo, lo destacó especialmente, porque creo que es el primer convenio colectivo que se firma en la Argentina donde se comienza a cumplir lo que dice la Constitución en el artículo 14 bis, que los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas. Y acá se ha firmado en el convenio una escala de remuneraciones vinculada a la rentabilidad de las entidades del sistema financiero. Esto se firmó primero con ABAPRA, donde están los bancos públicos y los cooperativos, y luego la bancaria lo firmó con las otras asociaciones que tuvieron que aceptar esta idea, que creo que para ellos políticamente es compleja, de el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades. Así que en el medio de todos estos avances que se han ido dando, donde gremios mayoritarios han acordado mejoras importantes en las remuneraciones, el paro aparece claramente como un paro netamente opositor, es decir, que es destinado a conflictuar las relaciones, yo creo que con vista a lo electoral y demás, generando tensiones que no se justifican en un momento, insisto, donde si uno mira, se han venido firmando. Hubo un conflicto con los aceiteros, se arregló, no tiene explicación. Por la frase de Moyano que decía que iba a pasar a la historia, y lo veía Edgardo reaccionar. Pasó a la historia. Reaccionar nuevamente ante la frase de Barrio Nuevo. Quizá lo único que recordamos hoy por hoy es ese, más que exabrupto, quizá una confesión por parte de Barrio Nuevo, ¿no? Indudablemente. El calificativo de histórico, que es muy importante, hay que reservarlo para acontecimientos que realmente son históricos. Por ejemplo, el Cordobazo. Porque la historia del movimiento obrero tiene momentos importantísimos de lucha, de afirmación del sentido de clase. Esto fue una bravuconada de un gremio que está en condiciones de paralizar el país porque no permite que la gente se desplace. O sea que no es histórico, es parte de la acción del arco opositor que quiere minar el terreno de aquí a octubre y en lo posible dejar minas antipersonales
para el futuro gobierno que esté al frente del Poder Ejecutivo. Y por supuesto, la expresión de Luis Barrio Nuevo es una verdadera confesión del apoyo que dieron determinados sectores de la burocracia sindical a la dictadura genocida. Y el diálogo debe tener que ver con las listas que la dictadura tuvo para actuar contra los dirigentes sindicales combativos, ¿no? Cuando, no quiero extenderlo mucho más, pero al momento de aclarar, o incluso Moyano le dijo en la conferencia de prensa, ojo con lo que decís cuando le pasa el micrófono, ¿no? Barrio Nuevo dijo algo así como que, bueno, estaban intervenida la CGT, a alguien tenían que entregar, una frase muy poco feliz también, más allá que haya sido otro el sentido. Pero metámonos en el tema de la definición de las alianzas, la primera parte de este clip. ¿Qué es lo que ha dejado? ¿Hay alguna novedad? ¿Hay algún dato llamativo a criterio de ustedes del cierre de alianzas? Yo creo que sigue presente lo que está detrás, que es el establishment, que está claro que intentan sostenerse con sus proyectos políticos, pero la presión del establishment por unir todo para derrotar al kirchnerismo, que es la estrategia central de las corporaciones, es determinante aunque no aparezca. De cualquier manera, ya decíamos el viernes pasado, eso no es automático y aparece Massa en una crisis profunda, en primer lugar de proyecto, porque toda la huida es porque pierde a la sociedad, porque pierde al electorado, porque no tiene proyecto político, no tiene propuesta a la sociedad. Eso del tercer camino que ensayó con cierto éxito en el 2013, de un poquito de reconocerlo del kirchnerismo por la galería, pero en realidad expresar los intereses del establishment y querer revertir todo, eso no dura, eso se esfumó. Por lo tanto, ahí hay una situación, creo que absolutamente insalvable. Pero insisto, la clave es ver qué hay detrás de estos personajes, que es lo que yo llamo el círculo negro. Yo me quedo del viernes pasado con una frase que me la llevo para el ejercicio cotidiano en nuestros programas, aquello de que el poder intenta estructurar la coyuntura electoral, pero no siempre con éxito. Así es. Claro, pero primero, está claro que hay un momento en que el famoso círculo rojo cree que el proyecto del Frente Renovador que encabeza Massa puede desestructurar al kirchnerismo y que se va a producir la famosa historia del Pato Rengo y que va a haber un éxodo masivo, abonado con algunos pases que se dan en el primer momento. Y por eso Massa cuenta de entrada con el apoyo de las corporaciones mediáticas y de las corporaciones empresarias, de las corporaciones financieras, que le bancan el proyecto. ¿Ese es el círculo rojo? Sí. Digo, porque tanto en tanto viene bien recordar. Sí. Cuando, si vos querés, el círculo rojo es esta reunión del otro día de la, ¿cómo se llama? El Foro de la Convergencia Empresarial. Este es el círculo rojo. Si después querés y tenés tiempo, yo te puedo dar, acá tengo la lista de los que lo integran. Abajo y vas a ver están las firmas. Claro, quiénes son los del círculo rojo. Entonces ese círculo rojo, cuando ve que el Pato Rengo no es Rengo, y que el éxodo no solo se interrumpe, sino que comienza a revertirse, cambia rápidamente la apuesta y decide que la apuesta es centrarse en y lo abandona. Y lo abandona. Abandonarlo significa, por ejemplo, que deja de haber financiación para la campaña, que es fundamental, Y un tema bastante poco hablado, ¿no? Claro, deja de haber financiación para la campaña. Y entonces aparecen todas estas presiones. Macri abre los brazos y, asesorado por Durán Barba, dice: no necesitas darle a Massa nada porque los votos de Massa te van a venir igual. Después eso lo veremos, porque eso también habrá que verlo. Y entonces, ¿qué le dicen a Massa? Bajate de todo y te ponemos algunos diputados en la lista, pero vos te tenés que bajar de todo. Massa reacciona aparentemente, acordate de esta palabra, aparentemente, diciendo que va a seguir de candidato. Hay un furcio. Pero aparentemente es porque todavía hay tiempo para que acá, se definan los candidatos. Claro, hay un furcio de él, si lo pasaras de vuelta, y él dice: voy a ser presidente, voy a ser candidato a presidente. Es decir, el voy a ser presidente suena a soy joven y tengo tiempo más adelante, y luego lo corrige diciendo voy a ser candidato a presidente. Yo no descartaría que Massa termine haciendo un gesto histórico
hablando de... Porque yo lo vi el otro día en un programa, en Canal 13, no, en TN, Las Dos Voces, y le hacen la pregunta concreta, vos ya está definitivo, vos seguís, y él dice algo así como, yo soy un hombre de diálogo, este país necesita diálogo, lo que tenemos que hacer es construir una alternativa que sea capaz de reconstruir la unidad de los argentinos, y terminar con las diferencias, y varios etcétera, etcétera. Entonces, está abierto para mí todavía eso. Antes de... Sí, Edgardo. Sí, los diarios de hoy, en algunos comentarios políticos, hablan de vasos comunicantes y de ciertos canales. Está bien. Sí, algún tipo de estrategia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Claro, de acá al 20. Antes de cerrar el bloque del análisis de la semana política y sobre todo el cierre de las alianzas, me meto un poco en la propia definición del Frente para la Victoria. ¿Les sorprende, es llamativa la definición de Randazzo de que ya apareció el candidato de Clarín y es Daniel Scioli? Hace rato que lo está diciendo Randazzo. Sí, pero lo viene esgrimiendo con... No, Randazzo dice desde hace mucho tiempo que Scioli, Massa y Macri son parte del mismo proyecto y que él es quien encarna o representa la continuidad y la profundización del proyecto. Lo viene señalando. Quizá a mí se me escapó en otra oportunidad. En las últimas horas dijo textual que el candidato de Clarín es Scioli. Bueno, y Scioli, para no quedar atrás, dice que Máximo podría ser un buen candidato, o circula la versión de que podría ser un buen candidato a vicepresidente. No, y salió en Córdoba con un cartel diciendo vengo bancando este proyecto, con el cantito, apareció en un cartel en la campaña de publicidad electoral de Córdoba. La cercanía de Scioli con el establishment no es una novedad. Su cercanía con Clarín tampoco es una novedad. En el verano tuvo aquella situación de su aparición. La visita al stand, que nunca es solo eso. Así es. Y no, porque esto todo tiene, en ese nivel, cada gesto tiene una lectura, tiene un sentido. Sus vínculos con la embajada tampoco son algo novedoso y desconocido. Es decir, que sin duda Scioli está más cerca del establishment que Randazzo, por lo menos en la apariencia, pareciera que es así, Digo en la apariencia porque de Randazzo no se conocen esos gestos. Yo no podría decir que no existan, pero pareciera que tiene una mayor frontalidad con lo que es el establishment, el famoso círculo rojo, y pareciera que esa cuestión de diferenciación apunta a esto. Con el proyecto puede, digamos, licuarse. Si queremos continuidad y profundización, no puede ser con este candidato. Pero bueno, también es un juego de la política, hay que tomarlo con cuidado. Cerramos este primer bloque aquí con Ideas Propias en CN23. Nos queda mucho por compartir. Vamos a hablar de soberanía en el próximo bloque y distintas decisiones que se expresan en esta semana que ya está terminando, donde efectivamente la soberanía del país y también de la región se ha puesto saludablemente en juego, pero para su defensa. Ya lo vamos a compartir en el próximo bloque.